Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, noticias y quizás no tanto en cuanto dentro del ámbito de la perfumería, pero que sí la van a afectar 100%. Llevo precisamente diciendo ya desde hace algún tiempo, ojo, cuidado, porque vamos a tener problemas de estocaje en las tiendas. Se está viendo que no hay la misma alegría. Algo está sucediendo. Bueno, pues a fecha de hoy, domingo, os puedo decir que ha salido ya una publicación en The Guardian, en las páginas de economía, en las cuales ya está diciendo que posiblemente para esta Navidad vayan a haber problemas de suministro, porque hay grandes cadenas que no voy a mencionar que están ofertando trabajo a tiempo completo para Navidad muy bien pagado. Entonces, toda la gente o todas estas expectativas pueden provocar que haya un montón de gente que abandone o deje la periodicidad que tenga en sus empleos para irse a trabajar a esta enorme compañía y dé lugar a desabastecimiento, porque todos los productos o parte de esos productos que requerían de más personal para ser procesados ya no están ahí. Estén en cadenas de distribución, vamos a decirlo abiertamente, de Amazon. Así que ahí hay que sumarle, ya de por sí que estamos viendo que las estanterías, absolutamente de todo, no tienen la misma alegría que tenían hace unos meses, como para que encima ahora haya que sumarle que la logística, por llamarla de algún, o el proceso de materia prima para dar abastecimiento absolutamente a todo, pues se vaya perdiendo en cada uno de los segmentos y sectores económicos de cualquier industria. Creo que lo que ahora mismo deberíamos de hacer, y estamos a 2 meses vista escasos ya de nos queda noviembre y mitad de diciembre, porque el día 25 es Navidad, o sea que no me valdría ni siquiera ni el propio día 25, de hacer las compras navideñas que debamos de hacer con antelación, ojo, cuidado, y al congelador. Hacer abastecimiento de los productos necesarios para la Navidad. Todo aquello que pueda comprarse ya, que se compre ya. Lo digo de verdad y lo digo muy en serio. Lo digo muy, muy en serio. Porque igual vais a buscar, yo que sé, una botella de vino o incluso un perfume y posiblemente veáis que no hay. Productos de primera necesidad. No estoy llamando a la alarma ni muchísimo menos. Me estoy basando en lo que yo veo como consumidor a lo largo de todo el día cuando voy a comprar y en lo que están diciendo los periódicos y la prensa. Entonces, esto, pues otra vez de nuevo, Orgaz, Nostradamus, y ahí estamos. Tomaros muy en serio lo que estoy diciendo. No lo estoy hablando ya desde el punto de vista de lo que es la perfumería, que yo, en lo personal, veo que está desabastecida. Es ya con respecto a productos de primera necesidad o productos navideños. Y si tenéis que hacer regalos, plantearos el comprarlos ya. Comprar ya los regalicos. Porque si no los vais comprando, podéis llegar a tener un problema. Precisamente por eso. Porque todo se está concentrando en determinadas firmas, determinadas marcas a la hora de poder tener una mayor distribución y eficiencia a la hora de dar sus servicios de sus productos en sus almacenes. Pero se cogió y se terminó, porque esa misma gente que está colocada a buen precio para una temporada, además, porque eso sería simplemente para la Navidad, para la campaña navideña, pero las contrataciones de campaña navideña han empezado ya. Hay que tenerlo en cuenta. Va a dar pie a que no se puedan procesar productos, que no haya mano de obra.
que esté toda focalizada en determinados segmentos y sectores, pero en ningún caso esa gente ya va a poder estar produciendo pues para materias primas para dar abastecimiento pues al público, al personal, al consumidor final. ¿Qué queréis que os diga? Sí, es que ya ante esto, y sobre todo porque yo aquí al lado en Murcia tenemos un centro logístico súper grande de Amazon, que ha abierto hace nada. Es que hace nada está abierto el centro logístico de Amazon aquí en Murcia. Entonces, una política se traslada a otro centro logístico y al final todo es una cadena que va a ir derivando en lo que ya se está diciendo desde las organizaciones de consumidores, no, pero sí de empresarios. Los empresarios ya están diciendo que ojo cuidado porque nos vamos a quedar sin mano de obra para procesar pues alimentos de primera necesidad. Y es lo que posiblemente esté pasando ya. Desde ya, porque además es que se ve. Creo que hay que ir un poco por delante de todo esto y las compras hacerlas ya. Ya, entre otras cosas, porque todavía hay productos a buen precio. Porque esto está subiendo de una forma brutal. Los precios se están disparando. La subida de la luz, sobre todo aquí en España, nos está llevando a un desbordamiento en los precios. Todo ya está yéndose por las nubes. Y cuando llegue la Navidad y tengas que ir a comprarte, pues, yo que sé, la típica caja de marisco, lo que tengas que comprarte, o un perfume, me alargo la mano otra vez, alargo la mano y te compras un perfume y te das cuenta de que, pues, está a un precio que dices, pues esto me lo compraba yo antes a 20 euros y ahora vale 30. Pues eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ya he dicho muchísimas veces. Y mira tú por dónde. Hoy en The Guardian sale este pedazo de artículo hablando de la propuesta económica que acaba de hacer pues, Amazon para la contratación de gente para esta Navidad y el desabastecimiento que va a tener el resto de las industrias con respecto a el procesar materia prima porque no se van a quedar sin gente. Es que, claro, ellos saben sus promedios, saben su volumen de gente trabajando, saben los especialistas que tienen y si ofrecen 6 millones de libras para un montante total de vete a saber cuantísimas contrataciones, pues la gente es que se va a ir ahí a trabajar, claro. Preocupante porque a todo esto hay que sumarle también lo que ha pasado con Estée Lauder, que está cerrando filas, no quiere diversificar tanto, quiere concentrarse. ¿Por qué se quieren concentrar tanto? ¿Por qué quieren olvidarse del resto de firmas? ¿Por qué? Y cuidado porque efectivamente quizás la que más salga ganando con todo esto sea Euroitalia, porque su cartera de licencias es muy pequeña o era muy pequeña hasta la fecha, muy pequeña, de verdad muy pequeña. Euroitalia no tenía una cartera de licencias muy grande, todo lo contrario, pequeñísima. Entonces a ellos les da relativamente igual aumentar su cartera un poco más con 2 o 3 firmas. Michael Kors se va con Versace, que son de la misma firma, no hay problema, tienes 2. ¿Pueden coger otras 2 más? Pues sí, son felices y no pasa absolutamente nada. Pero es que pasen estas cosas es para preocuparse. Es para preocuparse. Que luego igual no pasa nada, que yo no quiero alertar a nadie ni generar aquí el caos. No. Pero que ahí está el artículo de The Guardian, quiero que lo veáis y lo que dice, por una parte, pues la propuesta que ha hecho Amazon y por otro lado, lo que están diciendo las asociaciones de la pequeña y mediana empresa que hay en el Reino Unido. Y esto se lleva también, por supuesto, al resto de centros logísticos a nivel internacional. Es que estoy convencido. Con lo cual, toda la gente pues se va a ver
que van a darse tortazos, mano de obra además especializada para meterse dentro de Amazon, pues por la propia temporalidad a la cual estamos sometidos muchos de nosotros. Bueno, yo ya no, de momento, bueno sí, temporalidad y tanta, pero ya me entendéis lo que quiero decir, que si tienen trabajo pues para 3 meses, 4 meses hasta que termine la campaña navideña, o entienda la empresa que termine la campaña navideña, pues hasta luego. Ya dejan de hacer lo que estaban haciendo para irse a trabajar a otro sitio donde van a tener mayor rentabilidad económica. Pero si eso es normal, pero una cosa va a llevar a la otra, y a otra, y a otra, y a otra. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, sección noticias con respecto a la economía. Ojo, cuidado, y de verdad, no cuesta ningún trabajo llenarse el congelador de comida, de lo que vosotros os dé la gana, hacer la compra de las bebidas que tengáis que comprar, vais metiendo en el congelador tranquilamente. Y ya, cuando llegue Nochebuena, Nochevieja o lo que sea, como tenéis ahí comidica, pues hacéis las compras puntuales que tengáis que comprar y se termina lo que se daba. Pero el mes que viene ya, y estamos a mediados de octubre, tener muy claro de que los precios van a seguir subiendo. Ahí lo dejo. Señoras y señores, he terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar ahí. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Y si antes de que llegue la Navidad os hacéis con el regalo ideal, la alquimia del perfume, para pasarlo bien, estar entretenido y no complicarse la cabeza con historias, ni con rollos, ni con nada, simplemente estar ahí, tú venga, vamos, tú. Esto es mejor que las 50 sombras de Grey. Por lo menos reírte te vas a reír un rato. Señoras y señores, disponible en todas las líneas digitales de venta y desde luego también en librerías. La alquimia del perfume. Ya de paso, si me echáis un amanico con el Patreon, pues mejor que mejor. Porque las cosas no es que estén en plan, venga, vamos a tirar el dinero. No, la cosa está complicada, hay que reconocerlo. Y mantener un canal es más complicado todavía. Y más si hay que estar gastándose los dineros en perfumería. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.